La medianoche se hizo añicos como un cristal. El disparo partió en dos el tranquilo mundo de Owen Michell, antes y después. A salvo y perseguido. Dos sombras inmovilizaron a una agente de policía contra la farola de su garaje. Su uniforme, oscuro por la sangre que se extendía. Se presionó el hombro con dedos temblorosos. El carmesí se filtró. ¿Dónde está? La voz del atacante cortó el silencio suburbano como una cuchilla. La grabación. Las manos curtidas de Owen se cerraron sobre el frío acero. La palanca de hierro que debería arreglar neumáticos, no salvar vidas. Caleb, de 12 años, respiraba suavemente en la casa que tenía detrás, soñando con el examen de matemáticas del día siguiente, no con la violencia de medianoche. El instinto de cada padre gritaba la misma palabra: esconderse. Pero cuando los ojos de la mujer moribunda encontraron los suyos en la oscuridad, algo imposible cruzó su rostro. Reconocimiento. Terror. Luego algo completamente distinto. Una mirada que decía que lo había estado buscando. La placa que brillaba sobre el asfalto no estaba del todo bien, y la sangre de Owen se heló al darse cuenta de que no se trataba de un ataque aleatorio. Las botas de Owen golpearon la grava sin hacer ruido. 3 años cambiando aceite y rotando neumáticos no habían borrado la memoria muscular que lo mantenía con vida en Bagdad y Detroit. En lugares donde las placas no significaban nada y las balas lo eran todo. La palanca de hierro se sentía familiar en su agarre, no una herramienta, sino una extensión del instinto. La respiración de la mujer era entrecortada. La sangre la tiraba bajo sus pies, oscura y extendida. «Por favor», susurró, pero sus ojos no estaban puestos en sus atacantes. Estaban puestos en Owen, firme a pesar del dolor, calculador a pesar de la pérdida de sangre. Ojos profesionales, de esos que memorizan rostros, matrículas y rutas de salida. El primer atacante se acercó, apuntando con el arma a la cabeza de la mujer. Última oportunidad, Rodríguez. ¿Dónde está la grabación? Rodríguez. El nombre no le decía nada a Owen, pero la forma en que se estremeció al oírlo lo decía todo. No eran asaltantes cualquiera. No se trataba de un robo que salió mal. El segundo hombre la rodeó, bloqueándole la vía de escape por falta de práctica. Entrenamiento militar. Tal vez policía. A Owen se le encogió el estómago al ver cómo encajaban las piezas. Piezas que pintaban una imagen que no quería ver. «Ya te lo dije», jadeó Rodríguez. «No lo tengo». Su voz tenía el peso de la verdad, pero también algo más. Desafío. Sabía exactamente lo que querían y no tenía intención de dárselo. Owen cambió de postura, tanteando la distancia. 4,5 metros para el primer pistolero, 6 para el segundo. La mujer captó su movimiento y negó con la cabeza, una advertencia apenas perceptible. «No. Todavía no. Espera». El gesto fue tan sutil, tan táctico que Owen se quedó sin aliento. Quienquiera que fuese Rodríguez, era mucho más de lo que aparentaba. El dedo del pistolero apretó el gatillo. «Entonces, no nos sirves». Owen se movió antes de que la conciencia pudiera detenerlo. La palanca de hierro salió de su mano formando un arco perfecto. 23 años de béisbol y 3 periodos de servicio guiando. Su huida. Dio en la muñeca del pistolero con un crujido húmedo. La pistola resonó. Sobre el asfalto, girando hacia la sombra. El segundo atacante giró hacia Owen, con el cuchillo apareciendo en su mano como por arte de magia. «Mala elección, héroe». Su voz tenía un acento de Europa del Este, tal vez ruso. Asesinos profesionales, no matones locales. Owen giró a la izquierda cuando la hoja silbó junto a su oído. Su hombro golpeó el cemento, con un dolor punzante a través de viejas heridas que nunca sanaron del todo. Derecha. El cuchilló. Volvió, más rápido esta vez, apuntando a su garganta. Owen agarró la muñeca del hombre, girándola hasta que hueso contra hueso. La hoja cayó. Su rodilla encontró el plexo solar del atacante.
El hombre se dobló, jadeando. El codo de Owen impactó en la base del cráneo. El ruso se desplomó. 3 movimientos. 5 segundos. Exactamente como lo habían entrenado para terminar las peleas antes de que comenzaran. El primer pistolero corrió hacia su arma, apretando la muñeca rota contra el pecho. La sangre corría entre sus dedos. Esto no ha terminado. Agarró a su compañero inconsciente y lo arrastró hacia un sedán oscuro que Owen no había visto antes. Sin matrícula, ventanas tintadas, transporte profesional para trabajo profesional. El motor arrancó con un ronroneo de maquinaria cara. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto. Las luces traseras rojas desaparecieron en la oscuridad suburbana, dejando solo el olor a goma quemada y pólvora. Owen se arrodilló junto a Rodríguez, presionando las manos contra la herida de su hombro. La bala no había alcanzado las arterias principales, pero la pérdida de sangre la mataría si no actuaban rápido. Sentía la piel fría y húmeda, la conmoción se apoderaba de ella. «Quédate conmigo», dijo. «¿Cómo te llamas?» Ella lo miró y, por un momento, su máscara profesional se desvaneció. Debajo había agotamiento, miedo y algo que parecía casi alivio. «Estella», susurró. «Detective Estella Rodríguez». La palabra detective golpeó a Owen como un golpe físico. No un policía de barrio, no un agente de patrulla. Un detective. La mano de Estella encontró su muñeca, un agarre sorprendentemente fuerte para alguien que estaba perdiendo sangre. «Tienes que llevar a Caleb a un lugar seguro». El mundo de Owen se tambaleó. Sabía el nombre de su hijo. Ella. Cosas nuevas que no tenía derecho a saber. ¿Cómo? Pero ya se estaba desvaneciendo, con los ojos en blanco. Owen la levantó, sorprendido de lo ligera que se sentía, de lo frágil que era. La placa en el suelo reflejó la luz de la calle al pasar. De cerca, el metal parecía incorrecto, demasiado brillante, demasiado nuevo. Los números de serie estaban ligeramente descentrados. Una buena falsificación, pero falsificación al fin y al cabo. Owen llevó a Estella a su garaje y la recostó en el banco de trabajo que había vaciado de herramientas. Las luces fluorescentes cobraron vida con un zumbido intenso y clínico. La sangre empapaba su uniforme, extendiéndose por la tela azul como vino derramado. Tomó trapos limpios de su armario de suministros y los presionó contra la herida. La bala la había atravesado limpiamente. Por suerte para ella, por suerte para él. No era médico, pero 3 periodos le habían enseñado suficiente medicina de campo de batalla para mantener a alguien con vida hasta que llegara ayuda de verdad. Estella abrió los ojos de golpe. «No llames al 911», dijo. «Todavía no». Su voz era más fuerte ahora, concentrada a pesar del dolor. «Hay policías corruptos en esta comisaría. Quizás más de uno. No sé en quién confiar». Las manos de Owen se quedaron quietas sobre la venda. Policías corruptos. Eso explicaba a los atacantes profesionales, la falta de refuerzos, la placa falsa. También explicaba por qué lo había encontrado. «Los estabas investigando». No era una pregunta. Estella asintió, haciendo una mueca al sentir el tirón en la herida. 2 años de trabajo encubierto. Por fin me acerqué a algo importante. «La grabación que mencionaron», dijo Owen. La mirada de Estella se agudizó y por un instante pareció el depredador en lugar de la presa. Pruebas, nombres, fechas, transferencias de dinero, suficiente para derribar a medio departamento. Intentó incorporarse, jadeó y se recostó en la mesa de trabajo. Han estado traficando drogas, armas, información, usando sus placas para mover productos y eliminar a la competencia. Se suponía que yo era su mujer de confianza. Su risa era amarga. Supongo que no fui tan convincente como pensaba. Owen terminó de vendarle el hombro, envolviendo la herida con la fuerza suficiente para detener la hemorragia, pero con la holgura suficiente para mantener la circulación. Sus manos se movían con falta de práctica.
Memoria muscular de hospitales de campaña en el desierto y zonas de combate urbanas. Estella lo observó trabajar, con sus ojos de detective catalogando cada movimiento, cada habilidad que no fuera propia de un mecánico de pueblo. «Eres bueno en esto», dijo en voz baja. «Demasiado bueno para alguien que se gana la vida arreglando coches». La observación quedó suspendida en el aire entre ellos como humo. Owen no dijo nada. Se concentró en la cinta médica, la gasa, la simple tarea de mantener a alguien con vida. Pero la mirada de Estella no se apartó de su rostro. «Owen Michey», dijo, y ahora había reconocimiento en su voz. No el reconocimiento desesperado de una mujer moribunda, sino la cuidadosa evaluación de un profesional. «Exagente del FBI de la Operación Blackwater. Tú desapareciste hace 3 años después de que ella se detuviera, viendo algo en su expresión que le advertía que no siguiera adelante. Después de que mataran a mi compañero, Owen terminó cuando me enteré de que alguien de nuestra propia organización nos había traicionado». Le temblaban las manos ligeramente mientras conseguía el último trozo de cinta. Alguien de alto rango, alguien con acceso a operaciones clasificadas y comunicaciones cifradas. Las palabras salieron con más facilidad de lo esperado, como abrir una herida que llevaba demasiado tiempo supurando. No podía confiar en nadie. No podía quedarme. Así que me llevé a Caleb y desaparecí. Estella asintió lentamente. El taller de Carson Valley. Owen Michey, mecánico y padre soltero. La tapadera perfecta. Estudió su rostro a la luz fluorescente, leyendo las marcas del estrés y las noches de insomnio que 3 años de escondite habían tallado allí. Pero te encontraron de todos modos. No era una pregunta. Ambos sabían por qué estaba allí, sangrando en su banco de trabajo. La corrupción que he estado investigando va más allá de la policía local. Nivel federal, nivel FBI. A Owen se le heló la sangre. «Saben que estoy aquí». La expresión de Estella confirmó su peor temor. «Todavía no. Pero lo harán. La grabación que mencioné tiene el nombre de tu compañera. La agente Sarah Chen. Estaba a punto de exponer la red cuando la mataron. A Owen casi le fallaron las rodillas. Sarah, su compañera, su amiga, la mujer que le salvó la vida en Detroit y la perdió en Washington, D.C., lo hicieron parecer un asalto al azar». Estella continuó, «pero el audio que grabé demuestra que fue una ejecución». El garaje se sintió más pequeño de repente, las paredes apretándose como una trampa. Owen se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas la calle vacía. Ni luces, ni movimiento, pero eso no significaba nada. La vigilancia profesional no dejaba rastro. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. Estella miró su reloj. El cálculo sustituyó al dolor en sus ojos. «Se reagruparán. Pedirán refuerzos. Quizás 2 horas antes de que regresen con suficiente potencia de fuego para arrasar este lugar. 2 horas para desaparecer. 2 horas para arrancar de raíz la vida que había construido para Caleb». Owen pensó en su hijo durmiendo plácidamente arriba, con las tareas esparcidas sobre su escritorio y la ropa del día siguiente dispuesta con precisión. Preocupaciones normales de un niño de 12 años en un mundo que era todo menos normal. «Necesito llevarlo a un lugar seguro», dijo Owen. Estella se incorporó, ignorando la sangre fresca que se filtraba entre sus vendajes. «La señora Henderson, la vecina, maestra jubilada, vive sola y conoce a Caleb lo suficientemente bien como para que él no le haga preguntas. Había hecho su tarea. La vigilancia profesional se extendía a todo. Vecinos, rutinas, rutas de escape. ¿Está despierta?», preguntó Owen. Estella señaló el suave resplandor de un televisor a través de las cortinas de las casas vecinas. «Maratón de películas nocturnas. Ella lo llevará. No hacen preguntas si dices que es una emergencia». Owen ya se estaba moviendo, agarrando sus llaves, revisando la calle una vez más. «La grabación», dijo. «¿Dónde está?». La sonrisa de Estella era aguda a pesar del dolor. «En un lugar seguro.
en un lugar donde nunca pensarían en buscar. No dijo más, y Owen no insistió. Algunos secretos valían la pena sangrar por ellos. Owen se deslizó por su propia casa como un fantasma, evitando el crujido del suelo fuera de la habitación de Caleb, el pomo suelto de la puerta del baño, la foto de Sara que guardaba boca abajo sobre su cómoda. Su hijo durmió profundamente, como solo los niños podían dormir, ajeno a la violencia que se gestaba fuera de la ventana de su habitación. Owen empacó rápidamente la ropa, el cepillo de dientes, el videojuego que Caleb no se separaba de su lado. Suficiente para unos días, suficiente para una nueva vida si era necesario. Despertar a Caleb fue lo más difícil. Los ojos del niño se abrieron lentamente. La confusión dio paso a la alarma al ver la expresión de su padre. «Papá, ¿qué pasa?» Owen se sentó en el borde de la cama, eligiendo sus palabras con cuidado. «Ha habido una emergencia. La señora Henderson te va a cuidar unos días mientras ayudo a alguien que está en apuros». Caleb se incorporó, repentinamente alerta. ¿Qué clase de problema? El niño era demasiado listo, demasiado observador. Había heredado de su madre la habilidad de leer entre líneas. De esas que dicen que la gente sale lastimada si no ayudo. Owen dijo que era la verdad, toda la que podía compartir. Caleb asintió lentamente. Nunca había conocido a su padre como algo más que un mecánico, pero había visto cómo Owen se movía entre la multitud, cómo sus ojos buscaban constantemente amenazas, cómo se interponía entre su hijo y cualquier peligro potencial. ¿Estarás a salvo?, preguntó Caleb. A Owen se le hizo un nudo en la garganta. Estaré tan a salvo como pueda. Otra verdad envuelta en palabras cautelosas. La señora Henderson abrió la puerta en bata y rulos, la alarma reemplazando el sueño, al ver la expresión de Owen. ¿Está todo bien, cariño? Owen había practicado esta conversación mentalmente durante el corto paseo por el jardín. Emergencia familiar. Necesito ir a Portland esta noche a ayudar a mi hermana con un problema médico. ¿Podría Caleb quedarse aquí unos días? La mentira salió fácil y fluida. La señora Henderson ya asentía, ya buscaba el bolso de Caleb. Por supuesto, cariño, sabes que siempre es bienvenido. Caleb abrazó a su padre para despedirse, y Owen sintió la reticencia del niño a soltarlo. Ten cuidado, papá. Las palabras fueron susurradas contra el hombro de Owen, y escuchó un eco de su madre en ellas. La misma intuición, la misma habilidad. Para sentir el peligro incluso cuando no se mencionaba. Lo haré, prometió Owen. Te quiero, amigo. Caleb asintió, cuadró los hombros y siguió a la señora Henderson. Al interior. La puerta se cerró con un suave clic que sonó definitivo. Owen encontró a Estella intentando ponerse de pie cuando regresó al garaje. Había logrado ponerse en pie, pero se tambaleaba peligrosamente, con sangre fresca filtrándose entre sus vendas. Siéntate, le ordenó. Has perdido demasiada sangre para estar moviéndote. Pero Estella negó con la cabeza, la determinación. Superando las limitaciones físicas. No tenemos tiempo. Volverán pronto, y cuando vengan, no estarán solos. Tenía razón. Los asesinos profesionales no cometen el mismo error dos veces. ¿Dónde está la grabación?, preguntó Owen de nuevo. Esta vez, Estella metió la mano en su chaqueta y sacó lo que parecía una radio policial estándar. Pero cuando abrió el compartimento de las pilas, Owen vio la pequeña grabadora digital guardada dentro, activada por voz, que llevaba 6 meses grabando cada conversación, cada reunión, cada orden de supervisores corruptos. Se la entregó a Owen, y el pequeño dispositivo le pareció más pesado de lo que debería. Esa es suficiente evidencia para derribar a 30 policías, 5 agentes del FBI y 2 jueces federales. Owen miró la grabadora, comprendiendo el peso de lo que sostenía. ¿Por qué dármela?, preguntó la sonrisa sombría de Estella. Porque me han descubierto. Mi tapadera ya no sirve de nada. Pero tú,
Eres un fantasma, oficialmente muerto para el FBI, viviendo bajo una identidad falsa. Puedes conseguir esta evidencia para las personas adecuadas sin ser rastreadas ni asesinadas. Tenía razón, pero eso no hacía la responsabilidad menos aterradora. ¿Quiénes son las personas adecuadas?, preguntó. Alguien en quien confíes completamente. Alguien fuera del sistema. Owen recibió la respuesta de inmediato. Marcus Webb, asuntos internos, historial limpio, sin conexiones con nadie de esta lista. Marcus también había sido amigo de Sarah. Había cuestionado la versión oficial de su muerte. Había seguido investigando cuando todos. Si no, aceptó la conveniente explicación. Escuchará, dijo Owen. Estella asintió. Bien. Pero llegar a él no será fácil. Estarán vigilando todo. Teléfonos, correos electrónicos, conocidos. Miró la grabadora que Owen tenía en las manos. Esto nos supera a ambos. Morirá gente para mantenerlo en secreto. Motores de coches retumbaban a lo lejos, cada vez más cerca. Estella giró la cabeza de golpe hacia el sonido, sus instintos profesionales anulando sus heridas. Han vuelto. Owen apagó las luces del garaje, sumiéndolas en la oscuridad. A través de las ventanas, vio los faros girando hacia su calle. No un coche, sino 3. Han llegado refuerzos profesionales. Por la puerta trasera, susurró. Estella ya se estaba moviendo. Su entrenamiento estaba surtiendo efecto a pesar de la pérdida de sangre y el dolor. Se deslizaron por la casa de Owen como sombras, evitando las ventanas, agachándose. El patio trasero ofrecía poca cobertura. Unos pocos árboles, un cobertizo, la cerca que separaba su propiedad del bosque. Owen oía portazos en la entrada, botas sobre la grava, voces bajas coordinando su aproximación. Precisión militar. No eran policías locales ni matones a sueldo. Agentes federales, equipo de limpieza. ¿Cuántos?, susurró Estella. Owen escuchó los pasos, contó las voces. 6, quizás 7. Demasiados para una pelea justa. Demasiado pocos si querían tomar prisioneros. Llegaron a la cerca cuando el primer haz de luz de la linterna recorrió el patio. Owen ayudó a Estella a subir primero. Una profunda inspiración, el único sonido que emitió cuando el movimiento le tiró de la herida. Él la siguió, aterrizando suavemente entre hojas caídas y agujas de pino. El bosque ofrecía cobertura, pero opciones limitadas, senderos que se adentraban en la naturaleza, viejos caminos forestales que conectaban con la carretera principal. ¿Puedes caminar?, preguntó. Estella probó su peso, con gesto adusto, pero asintió. Yo seguiré el ritmo. Tras ellos, la casa de Owen se iluminó de repente. Los rayos de las linternas atravesaron las ventanas, iluminando su cocina, su sala de estar, las escaleras que conducían a la habitación vacía de Caleb. Se oyeron voces. Profesionales controlados, decepcionados. Edificios despejados. Ni rastro del paquete. Revisa el garaje. Paquete. Así llamaban al dispositivo de grabación que ahora quemaba un agujero en el bolsillo de la chaqueta de Owen. Pruebas que podrían destruir vidas y carreras. Pruebas por las que valía la pena matar. Se movieron por el bosque como animales acosados, evitando los senderos principales, evitando los claros donde la luz de la luna pudiera delatarlos. La respiración de Estella se volvió dificultosa, pero nunca se quejó, nunca pidió descanso. Resistencia profesional entrenada hasta los huesos. Owen se encontró admirando su determinación, incluso mientras le preocupaba la pérdida de sangre. Tras ellos, los rayos de las linternas atravesaron los árboles, acercándose. La partida de caza había encontrado su rastro. Allí, susurró Estella, señalando un claro entre los árboles. El servicio escribió, si podemos alcanzarlo. Sus palabras fueron interrumpidas por el crujido seco de un rifle. La corteza explotó del árbol junto a la cabeza de Owen. Ningún disparo de advertencia.
A esta gente no le interesaba ser capturada. «Corran», dijo. Estella ya se movía, tropezando entre la maleza con una energía desesperada. Más disparos de rifle resonaban en el bosque. Tiradores profesionales con visores nocturnos acortaban la distancia a cada paso. El camino de servicio apareció entre los árboles como una salvación. Asfalto agrietado y cubierto de maleza, apenas lo suficientemente ancho para un vehículo. La camioneta de Owen estaba escondida a 3 kilómetros, pero 3 kilómetros bien podrían haber sido 300 millas con asesinos profesionales detrás y una mujer herida a su lado. Por aquí. Estella jadeó, girando a la izquierda. Hay una vieja estación de guardabosques a 800 metros más adelante. Equipo de radio, comunicación, ayuda, la posibilidad de refuerzos que no les dispararían en cuanto los vieran. Corrieron por el asfalto roto. Los pies de Estella seguían el ritmo de Owens a pesar de su lesión. Tras ellos, los rayos de las linternas emergieron de la copa de los árboles. Los gritos resonaron en el aire nocturno. Objetivo localizado. Moviéndose para interceptar. Jerga militar. Entrenamiento federal. No eran policías corruptos actuando solos. Esto era organizado, autorizado, oficial. El tipo de operación que conllevaba papeleo y una negación plausible. La estación de guardabosques surgió de la oscuridad. Un pequeño edificio rodeado por una cerca de alambre y una hilera de billetes de 10 libras en el techo. Matrículas del gobierno en la camioneta estacionada afuera. Pero algo andaba mal. Las luces estaban encendidas. La camioneta estaba en marcha. Al acercarse, Owen pudo ver figuras moviéndose dentro del edificio. «Es una trampa». Respiró hondo. Estella lo jaló de vuelta a la copa de los árboles justo cuando se abría la puerta de la estación. 3 hombres con equipo táctico aparecieron, con las armas listas, escudriñando el bosque. Los esperaban. «Nos están rastreando», susurró Estella. «Llevo un GPS en mi equipo. Es lo habitual para agentes encubiertos». Ya se estaba quitando la chaqueta, la radio, el cinturón, todo lo que pudiera transmitir una señal. Owen la vio desechar las herramientas de su profesión, reduciéndose a nada más que determinación y carne ensangrentada. «Ahora estamos solos», dijo ella. No era una queja. Era un hecho. Owen sacó su celular, con el pulgar sobre el número de Marcus Webb. Una llamada podría traer ayuda. Una llamada también podría determinar su ubicación para cualquiera que estuviera monitoreando las comunicaciones federales. «No lo hagas», dijo Estella, interpretando sus intenciones. «Lo interceptarán. Lo rastrearán. Lo usarán en nuestra contra». Tenía razón. En el mundo de la vigilancia electrónica y los recursos gubernamentales, la privacidad era una ilusión. La confianza era un lujo que no podían permitirse. Rodearon la estación de guardabosques, permaneciendo entre los árboles, avanzando hacia la camioneta oculta de Owen. Los hombres con equipo táctico se dispersaron por el bosque, sus equipos de visión nocturna convirtiendo la oscuridad en una claridad teñida de verde. Cazadores profesionales rastreando presas profesionales. El juego tenía reglas, pero Owen había dejado de seguirlas hacía 3 años, cuando la sangre de su compañero manchó una acera de Washington, D.C. Su camioneta esperaba donde la había dejado, escondida bajo una lona de camuflaje en una antigua cantera. El motor arrancó al primer intento, el confiable acero estadounidense que nunca le había fallado. Estella se desplomó en el asiento del copiloto, con el rostro pálido a la luz del salpicadero. «Hospital», dijo Owen, pero negó con la cabeza. Primero el refugio, la entrega de pruebas, después el hospital, las prioridades de un profesional. La misión importaba más que la supervivencia personal. Owen conocía un lugar, una vieja cabaña que su abuelo había construido hacía 50 años, enterrada en lo profundo de un bosque nacional. Sin electricidad, sin servicio telefónico, sin rastros de papel que la conectaran con su identidad actual. «Servirá», dijo Estella cuando se la describió.
¿Cuánto tardaríamos en llegar? Owen calculó la distancia y las carreteras secundarias, las rutas que evitaban las cámaras de tráfico y los peajes. 3 horas, quizá 4, si teníamos cuidado. Cuidado significaba sobrevivir. Cuidado significaba entregar pruebas que podrían cambiarlo todo. Condujeron en la noche por carreteras olvidadas, pasando por pueblos dormidos y granjas a oscuras. Estella dormitaba entrecortadamente, con la respiración superficial pero constante. Owen observó el retrovisor en busca de faros que lo siguieran demasiado de cerca para las sutiles señales de vigilancia profesional. Nada. O habían perdido a sus perseguidores o la persecución se había ido a satélites electrónicos, torres de telefonía móvil y la red invisible del rastreo moderno. El amanecer rompía sobre las cimas de las montañas cuando llegaron a la cabaña. Una luz gris se filtraba entre las ramas de los pinos, convirtiendo el bosque en una catedral de sombras y luz solar filtrada. Owen ayudó a Estella a bajar de la camioneta, notando cómo se sostenía el hombro herido, como su piel había adquirido un color enfermizo. La atención médica no podía esperar mucho más. Pero primero, la evidencia. Primero, la verdad por la que Sara había muerto. Dentro de la cabaña, el polvo bailaba bajo la luz de la mañana. Los muebles del abuelo de Owen seguían exactamente como los había dejado. Una mesa tallada a mano, una chimenea de piedra, estantes llenos de libros sobre silvicultura y gestión de la vida silvestre. Estella examinó la grabadora con mejor luz, comprobando las conexiones y la duración de la batería. Aún funcionaba, informó. La calidad del audio era buena. Suficientemente claro para el testimonio en el tribunal. El testimonio en el tribunal, el objetivo final que hacía que todo lo demás valiera la pena. Owen encontró el viejo teléfono fijo que su abuelo había instalado para emergencias, desconectado hacía años, pero el cableado seguía intacto. ¿Puedes hacer que funcione?, preguntó. Estella sonrió a pesar del dolor. El trabajo encubierto te enseña todo tipo de habilidades útiles. Pasó 20 minutos empalmando cables y puenteando circuitos desconectados. Cuando terminó, el viejo teléfono de disco zumbó con el tono de marcar. Una llamada, dijo. Que cuente. Marcus Webb respondió al segundo timbre, con la voz aguda, como si estuviera alerta por la mañana. Soy Webb. Owen respiró hondo, sabiendo que una vez que hablara, no habría vuelta atrás. Marcus, soy Owen. Owen Michey. El silencio se extendió por la conexión, lo suficiente como para que Owen se preguntara si la llamada se había cortado. Entonces, Jesucristo. Owen, creíamos que estabas muerto. ¿Dónde demonios te has metido? Escondido, dijo Owen. De la misma gente que mató a Sara. Podía oír a Marcus moviéndose por su apartamento, los sonidos familiares de un hombre preparándose para la batalla. Tengo pruebas, Marcus. Grabaciones de audio que prueban que Sara fue asesinada. Pruebas de corrupción que llegan hasta arriba. Más silencio. Luego, ¿dónde estás? Owen le dio las coordenadas de la cabaña, la antigua designación del servicio forestal que guiaba al GPS a menos de 50 yardas. ¿Puedes venir solo? Estaré allí en 6 horas. Marcus dijo, no confíes en nadie más. No llames a nadie más. Y Owen, ten cuidado. Si mataron a Sara por acercarse demasiado, te matarán a ti por seguir con vida. La línea se cortó. Owen colgó el auricular, sintiendo el peso de 6 horas que se extendían como una eternidad. 6 horas para permanecer oculto. 6 horas para mantener a Estella con vida. 6 horas para prepararse para una reunión que los salvaría o los destruiría a ambos. Estella había encontrado el botiquín del abuelo de Owen. Estaba limpiando su herida con antiséptico y murmuró maldiciones. Déjame. Ayuda, dijo Owen. Pero ella le hizo un gesto para que se fuera. Ya lo tengo. Deberías comer algo. Descansa. Cuando llegue tu amigo, necesitarás tu fuerza. Un buen consejo que no pudo seguir. Demasiada adrenalina,
demasiados años mirando por encima del hombro. El descanso era un lujo que había olvidado cómo permitirse. En cambio, revisó el perímetro, caminando por la línea de árboles, buscando señales de vigilancia o de alguien acercándose. Nada se movía excepto el viento entre las ramas de los pinos y el ocasional canto de un pájaro, pero eso no significaba nada. Los observadores profesionales no dejaban rastros, no emitían ningún sonido, no perturbaban nada en su paciente observación. Podrían estar ahí fuera ahora, con las miras enfocadas en la cabina, los dedos en los gatillos, esperando órdenes que tal vez nunca llegaran. De vuelta adentro, Estella había terminado su trabajo médico y examinaba el contenido de la grabadora. 37 conversaciones separadas. Informó nombres, fechas, cantidades de dinero, un organigrama completo de la corrupción desde el nivel de la calle hasta la supervisión federal. Miró a Owen con algo parecido al asombro en los ojos. Esto podría limpiar la casa en 5 agencias diferentes, restaurar la confianza pública en las fuerzas del orden si vivieran mucho tiempo. Suficiente para entregarlo. Las horas de la mañana transcurrieron lentamente. Owen preparó café en la vieja estufa de campamento de su abuelo. Estella transcribió fragmentos clave de las grabaciones, creando un resumen escrito que ayudaría a los fiscales a analizar horas de pruebas de audio. Actividades normales que parecían surrealistas en las circunstancias. Rutina doméstica en medio de una conspiración que ya había costado demasiadas vidas. «Háblame de Sara», dijo Estella durante un momento de silencio. ¿Cómo era ella? Owen se encontró sonriendo a pesar de todo. Terca. Brillante. Podía leer a las personas como libros abiertos y nunca se encontró con una regla que no quebrara si eso servía a la justicia. Los recuerdos llegaron más fácilmente de lo esperado. La risa de Sara, su férrea lealtad, su absoluto compromiso de hacer lo correcto sin importar el costo personal. «Le habrías caído bien», le dijo a Estella. Profesional reconociendo a profesional. Estella asintió. Parece alguien que vale la pena vengar. Al mediodía se oyó el sonido de un vehículo acercándose. Owen miró por la ventana. Una sola camioneta avanzaba lentamente por el camino forestal. Matrículas del gobierno. Ventanas tintadas. Podría ser Marcus. Podría ser la muerte llegando con papeleo oficial. «Quédate aquí», le dijo a Estella. «Si esto sale mal, toma la grabación y corre». Ella ya estaba revisando su arma reglamentaria, cargando a pesar de su hombro lesionado. «No voy a correr más», dijo. «De acuerdo». Algunas peleas valían la pena. La camioneta se detuvo a 50 metros de la cabaña. Una sola figura emergió, alta, delgada, moviéndose con la precisión de quien espera una emboscada en cada esquina. Marcus Webb parecía mayor de lo que Owen recordaba, con canas en las sienes y líneas de estrés alrededor de los ojos. Pero su andar era el mismo, seguro y directo. Un hombre que se basaba en hechos y pruebas en lugar de teorías y especulaciones. «Owen», llamó. «Soy yo. Estoy solo». Owen salió al porche de la cabaña, con las manos visibles pero listo. «Demuéstralo», dijo. Marcus sonrió con tristeza y sacó su arma reglamentaria, expulsando el cargador y vaciando la recámara. El café favorito de Sara. Tienda. Dimitris en la calle K pedía lo mismo todas las mañanas. Un café tostado oscuro grande, extra, sin crema. Detalles que solo el compañero de Sara sabría. Detalles que demostraban que Marcus era quien decía ser. «Bastante bien». Owen asintió y le hizo un gesto para que se acercara. Dentro de la cabina, Marcus miraba la grabadora como si fuera una granada. 6 meses de vigilancia de audio, explicó Steller. La estructura organizativa completa de una red de corrupción que abarca varias agencias. Reprodujo una conversación de muestra entre un capitán de policía y un supervisor del FBI discutiendo la eliminación de testigos problemáticos. El rostro de Marcus palideció. «Dios mío, esto es exactamente lo que Sara estaba investigando cuando la mataron. Necesitamos protección», dijo Owen. «Refugio»,
alguaciles federales. Protección de testigos si es necesario. Pero Marcus negaba con la cabeza. No puedo confiar en los canales habituales. Esto va demasiado alto. Demasiada gente con autorización y acceso. Estudió la grabadora de nuevo. Hay alguien más. Alguien fuera del sistema. La fiscal general adjunta Patricia Hayes. Ha estado llevando a cabo su propia investigación sobre corrupción federal. Si en alguien se puede confiar esto, es en ella. Planearon la transferencia cuidadosamente. Hayes estaría en Boston mañana hablando en una conferencia policial. Un lugar público, múltiples salidas, testigos que dificultarían, si no imposibilitarían, el asesinato. Tendrá un equipo de seguridad, dijo Marcus. Puedo conseguirte 5 minutos de conversación privada. Después, no está en nuestras manos. 5 minutos para cambiarlo todo. 5 minutos para honrar la memoria de Sarah y hacer que su muerte sea significativa. La noche cayó sobre las montañas como un telón que cae sobre un escenario. Saldrían antes del amanecer, conducirían por rutas separadas hasta Boston, se reunirían en el centro de conferencias durante la La hora del almuerzo de Hayes. Un plan sencillo, una ejecución limpia, máxima probabilidad de éxito con mínima posibilidad de traición. ¿Y después?, preguntó Steller. Cuando todo esto salga a la luz. Owen había estado pensando en la misma pregunta. La vida normal parecía imposible ahora. Su tapadera había sido descubierta, su identidad comprometida. Nuevas identidades, dijo Marcus. La protección de testigos puede crear nuevas vidas, nuevos antecedentes, todo nuevo. Desapareces por completo. Desapareces por completo. Empezar de nuevo con nada más que la ropa que lleva puesta. Deja atrás 3 años de cuidadosa construcción, el garaje que se había convertido en su hogar, la comunidad que lo había aceptado sin cuestionamientos. Deja atrás la vida que había construido para Caleb. Mi hijo, dijo Owen. Es solo un niño. No se merece esto. Marcus asintió, comprensivo. Iría contigo. Nueva escuela, nuevo nombre, todo nuevo. No es justo, pero es mejor que la alternativa. La alternativa es la muerte. La alternativa es lo que le pasó a Sarah y casi le pasó a Estella. Me odiará, dijo Owen, por mentirle, por destruir su vida normal, pero Estella negó con la cabeza. Lo entenderá cuando sea mayor, cuando sepa lo que hiciste y por qué. Dormían por turnos, una persona siempre vigilando el perímetro, siempre atenta al sonido de vehículos que se acercaban o pasos en el bosque. Owen hacía la guardia de medianoche, sentado en el porche con el rifle de caza de su abuelo sobre las rodillas. Las montañas estaban en silencio, salvo por el viento y el lejano canto de las aves nocturnas. Una paz que parecía temporal, preciosa, prestada de un mundo que no tenía cabida para la verdad que portaban. El amanecer llegó gris y frío. Subieron a la camioneta de Marcus, con la grabadora guardada en un maletín que parecía lo suficientemente común como para evitar sospechas. Estella iba atrás, con la herida vendada, y su color había mejorado tras una noche de descanso. No tienes que venir, le dijo Owen. Ya has hecho suficiente. Pero su sonrisa era aguda. Quiero ver sus caras cuando se sepa la verdad. Satisfacción profesional. Justo. Algunas victorias merecieron la pena presenciarlas. El viaje a Boston tomó 4 horas por carreteras que se sentían expuestas, vulnerables. Cualquier otro vehículo podría ser objeto de vigilancia. Cada parada de descanso podría ser un punto de emboscada. Pero no pasó nada. Ninguna camioneta negra apareció en el retrovisor. Ningún helicóptero seguía su ruta. O habían perdido a sus perseguidores o la persecución había evolucionado más allá de la vigilancia física hacia algo más peligroso. Rastreo electrónico, búsquedas en bases de datos. La paciente acumulación de información que guiaría un ataque en el peor momento posible. Boston apareció a través de la bruma matutina como una promesa de civilización.
El centro de conferencias se encontraba en el corazón del centro, una fortaleza de cristal y acero, donde las fuerzas del orden se reunían para debatir el futuro de la justicia en Estados Unidos. Un lugar irónico para exponer la corrupción que había infectado ese mismo sistema. Hayes estará en la sala de conferencias C a las 12:30. Marcus dijo que había una pausa para almorzar entre sesiones. El equipo de seguridad sería mínimo, solo 2 agentes. Se separaron en el estacionamiento. Marcus se acercaría a Hayes por los canales oficiales y solicitaría una reunión privada para discutir información sensible sobre las investigaciones federales en curso. Owen y Estella esperarían en la sala de conferencias contigua, listos para presentar sus pruebas cuando los llamaran. Un protocolo profesional que encubría una conversación sin precedentes. Si esto sale mal, dijo Owen, pero Estella lo interrumpió. No saldrá mal. No puede salir mal. Demasiadas personas han muerto por esta verdad. La sala de conferencias era más pequeña de lo esperado, con ventanas con vistas al horizonte de la ciudad y una mesa de conferencias con capacidad para 12 personas cómodamente. Hayes llegó puntual. Una mujer de unos 50 años, de cabello plateado y mirada penetrante, no se perdía nada. Su equipo de seguridad permaneció afuera, brindando privacidad a una conversación que transformaría la aplicación de la ley federal. El agente Webb me dice que tiene información sobre la muerte de la agente Sarah Chen, dijo sin preámbulos. Owen colocó la grabadora sobre la mesa de conferencias. 6 meses de audio de vigilancia, prueba de que la agente Chen fue asesinada para evitar que expusiera una red de corrupción que incluye a policías, agentes del FBI y jueces federales. Hayes estudió la grabadora como si fuera la prueba de un caso de asesinato capital. Estas son acusaciones graves. Estella se inclinó hacia adelante. No son acusaciones. Son hechos. Conversaciones grabadas, transferencias de dinero, órdenes explícitas de eliminar testigos. Hayes escuchó 3 grabaciones de muestra, con el rostro cada vez más sombrío con cada revelación. Nombres que reconocía, voces que había oído en reuniones oficiales, personas en las que había confiado la integridad de las fuerzas del orden federales. Esto es suficiente para 50 acusaciones, dijo. Por fin. Investigaciones del gran jurado, audiencias en el Congreso, reestructuración completa de los procedimientos de supervisión. Miró a Owen y Estella con algo parecido a asombro. Nos han dado la herramienta para limpiar la casa en cada época sucia. Encia. ¿Qué nos pasa?, preguntó Owen. La sonrisa de Hayes era tenue pero tranquilizadora. Protección de testigos, nuevas identidades, nuevas vidas, protección federal hasta que los juicios terminen y se agoten las apelaciones. Años, probablemente. Pero estarás a salvo. ¿A salvo? La palabra le resultaba extraña después de 3 años de vigilarlo, 3 años de crear identidades falsas y mantener una distancia prudencial de todos los que pudieran preocuparse por él. La entrega se había completado. Hayes guardó la grabadora en su maletín junto con las transcripciones y el análisis escritos de Estella. El gran jurado se reunirá esta semana. Dijo que los arrestos comenzarán este mes. Para Navidad, esta red será desmantelada y procesada con todo el rigor de la ley federal. Justicia. Finalmente, el desenlace que Sarah había buscado con muerte y del que Owen había pasado 3 años huyendo. Salieron de Boston por separado, conduciendo por diferentes rutas hacia diferentes destinos. Estella fue a una casa de seguridad federal en Vermont, donde los médicos tratarían sus heridas adecuadamente y alguaciles federales la custodiarían hasta que terminara su testimonio en el juicio. Marcus regresó a Washington, donde pasaría los siguientes meses coordinando con los fiscales y preparando casos que redefinirían las investigaciones de corrupción. Owen condujo hacia el oeste para reunirse con su hijo y tener una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. La señora Henderson abrió la puerta con alivio en el rostro. Owen. Gracias a Dios que has vuelto. Caleb ha estado muy preocupado, haciendo preguntas. No pude responder. Detrás de ella,
Caleb apareció en el pasillo, todavía en pijama a pesar de la hora de la tarde. «Papá», dijo el niño, arrojándose a los brazos de Owen, y por un momento todo lo demás se desvaneció. La corrupción, el peligro, el futuro incierto. Solo un padre sosteniendo a su hijo, agradecido de que ambos estuvieran vivos. «Tenemos que hablar», dijo Owen con suavidad, «sobre por qué tuve que irme, sobre algunos cambios que se avecinan». Estaban sentados en la sala de la señora Henderson, con la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas de encaje. La escena doméstica habitual que Owen había pasado 3 años creando y que ahora estaba a punto de destruir. ¿Recuerdas que te dije que a veces hay que empezar de cero? Nuevos lugares, nuevos nombres, todo nuevo. Caleb asintió solemnemente. «Empezamos de nuevo, papá». Owen eligió sus palabras con cuidado. «Hay gente mala que podría intentar hacernos daño porque ayudé a alguien a hacer lo correcto. Así que iremos a un lugar seguro, a un lugar donde no puedan encontrarnos. Puede que sea por mucho tiempo». Caleb asimiló esta información con la resiliencia de la juventud, la capacidad de adaptación que Owen envidiaba. «¿Volveré a ver a mis amigos alguna vez?». La pregunta le rompió el corazón a Owen. «No lo sé, amigo. Espero que sí. Algún día». Esa noche empacaron sus vidas en maletas y cajas. 3 años de cuidadosa acumulación reducidos a lo esencial. Caleb eligió sus libros favoritos, su guante de béisbol, la consola portátil que nunca se separaba de él. Owen empacó la foto de Sarah, la única conexión con su vida anterior que no soportaba dejar atrás. Todo lo demás, muebles, herramientas, el garaje que se había convertido en su hogar, permanecería como evidencia de vidas vividas y abandonadas. Los alguaciles federales llegaron a medianoche. 2 agentes especializados en protección de testigos y el delicado arte de desaparecer personas. «¿Listos?», preguntó uno. Owen recorrió la casa con la mirada una última vez, memorizando detalles que se desvanecerían con el tiempo. La cocina donde le había enseñado a Caleb a cocinar huevos. La sala donde habían visto partidos de béisbol. La felicidad ordinaria que creía que duraría para siempre. «Listos», dijo. Condujeron durante la noche hacia una casa segura en Oregón, donde los esperaban nuevas identidades junto con la documentación que respaldaría sus historias inventadas. David y Christopher Miller, padre e hijo, se habían mudado recientemente de Minnesota. Antecedentes sencillos, historial laboral verificable, expedientes académicos que satisfarían cualquier investigación superficial. La protección de testigos había perfeccionado el arte de crear personas que nunca existieron, pero que podían probar su vida entera en papel. 6 meses después, Owen observó desde la escalinata del juzgado cómo se llevaban esposados a 37 acusados. Jueces federales, supervisores del FBI, capitanes de policía, toda la red de corrupción. Que había asesinado a Sarah y casi lo había matado a él. La justicia se impartió con una precisión y una exhaustividad que habrían enorgullecido a su compañero. Estella testificó a través de circuito cerrado de televisión desde su propia casa segura. Con voz firme, describió meses de trabajo encubierto y las pruebas que hicieron inevitable la condena. Los juicios fueron noticia nacional. Siguieron audiencias en el Congreso y luego amplias reformas en los procedimientos de supervisión federal. Sarah Chen recibió póstumamente el máximo honor del FBI por su servicio y sacrificio. Su nombre fue grabado en el muro conmemorativo de Quantico junto con los nombres de otros agentes que murieron buscando justicia. Owen asistió a la ceremonia disfrazado, observando desde atrás cómo su familia aceptaba el reconocimiento por un coraje que lo había costado todo. Caleb, ahora Christopher Miller, se adaptó a su nueva vida con la resiliencia que definió a su generación. Nueva escuela, nuevos amigos, nuevos sueños que no incluían al padre que creía conocer. Pero en los momentos de tranquilidad, al terminar la tarea y apagar la televisión, hablaban de la decisión que Owen había tomado y el precio que había tenido que pagar. «Estoy orgulloso de ti, papá», dijo el niño una noche.
Mamá también habría estado orgullosa. Las palabras sanaron heridas que Owen no sabía que aún sangraban. Pasaron los años. Los juicios por corrupción terminaron. Se agotaron las apelaciones. Los hombres que mataron a Sarah murieron en una prisión federal, víctimas de una justicia de la que creían que sus placas los protegerían. Lentamente, con cuidado, Owen comenzó a emerger de la sombra de la protección de testigos. David Miller consiguió un puesto de profesor en una pequeña universidad, compartiendo sus conocimientos sobre la aplicación de la ley con estudiantes que ingresarían a una profesión purificados por las pruebas que él había ayudado a presentar. En las mañanas tranquilas, Owen aún pensaba en el taller mecánico de Carson Valley, en la vida que había construido y abandonado por la verdad. A veces se preguntaba si la señora Henderson aún cuidaba su jardín, si vivía gente nueva en su casa, si alguien recordaba al mecánico que desapareció una noche y nunca regresó. Pero el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirse. La elección había sido el simple silencio que preservaba la seguridad o la verdad que honraba a los muertos. Eligió la verdad. Eligió la justicia. Eligió terminar lo que Sarah había empezado y lo que Stella casi había muerto por completar. La grabadora que lo inició todo yacía en un armario de pruebas en algún lugar, sus secretos revelados y su propósito cumplido. 37 condenas, cientos de casos revisados, un sistema purificado por la valentía y el sacrificio, y la simple creencia de que algunas cosas valen cualquier precio. El oscuro secreto fue expuesto. La red corrupta fue destruida. Y en algún lugar de Oregón, un hombre llamado David Miller enseñó a los estudiantes sobre la importancia de la integridad en la aplicación de la ley, sabiendo que sus palabras llevaban el peso de la experiencia vivida. La verdad los había liberado. Todos ellos.